Vamos allá, vamos a empezar la clase. Lo dicho, si podéis dejar los micros en mute, pues mucho mejor porque así el sonido será limpio y claro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión online en directo. Bueno, en principio es para los suscriptores a Campus IOS Online, pero como tengo unas cositas un poco manga por hombro, pues lo que he hecho ha sido lanzar la convocatoria a todo el mundo. Ha sido un interés apabullante, como podéis ver, casi no entra la gente en la sala, pero bueno, ellos se lo pierden, ¿vale? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy en esta tarde va a ser de cómo gestionar datos dentro de un proyecto de iOS, ¿de acuerdo? Entonces, no es una clase de iniciación, no es una clase en la cual si no has desarrollado antes, si no has hecho antes cosas, pues evidentemente vas a estar más perdido que el barco del arroz, o sea, tienes que saber algunas cosillas para atender esta clase. Otros días haremos clases ya de iniciación, en el cual, pues bueno, quien quiera estar o quiera verlas, pues las pueda ver y pueda seguirlas, pero en este caso no es una clase de iniciación, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo gestionar datos dentro de un proyecto de iOS. Entonces, fijaos, si tenemos una aplicación que tiene varias vistas, ¿de acuerdo? Lo normal es que el trasvase de información de una vista a otra se haga a través de ciertos mecanismos, ¿vale? O sea, nosotros vamos a necesitar pasar información de una vista a otra, pero también, si estos son vistas, ¿de acuerdo? Pero también vamos a tener la posibilidad de gestionar datos cuando no haya una vista. Es decir, nosotros podemos tener aquí una clase, un objeto que sea una capa de conexión. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos un objeto, una capa de conexión, que lo que hace es hacer llamadas a un servidor, ¿de acuerdo? A un servidor, a la nube. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando llamamos desde la vista a mi capa de conexión, ¿de acuerdo? Cuando hacemos esta llamada, nosotros vamos a traer unos datos de un servidor. Más concretamente vamos a hablar de un login. Cuando tú desde aquí, desde esta vista, tienes un botoncito aquí que sea login, tú vas a hacer una llamada a un servidor, vas a hacer un login. Vas a pasarle a ese servicio, a esa función, una serie de parámetros, ¿de acuerdo? Esto que está aquí en la capa de conexión tendrá función con parámetros o sin parámetros, ¿vale? Se los vas a pasar desde la vista, ¿de acuerdo? Y esa capa de conexión va a hacer una llamada a un servidor. Ese servidor te va a dar una respuesta, ya sea un archivo de texto plano, un JSON, un XML, es decir, te va a devolver algo. ¿De acuerdo? Cuando tú haces una llamada a un servidor, cuando tú consumes un servicio REST, ¿vale? Ese servidor, ese servicio REST te va a devolver algo, te va a dar una respuesta. Tiene un input y un output. Como input, ¿qué va a recibir ese servidor, ese servicio REST? Pues como input, en el caso que estamos hablando de un login, le vamos a pasar el usuario y la contraseña, ¿vale? Y probablemente, depende de la seguridad que le implantemos a ese servicio REST, va a tener un token de autenticación. Pero bueno, vamos a ponernos en el caso de que no hay token, que no hay seguridad ninguna. Es raro, pero vamos a ponernos en ese hipotético caso. Tú para hacer ese login vas a necesitar un usuario y una contraseña. ¿De acuerdo? Esto va a estar en la función que tengamos aquí, ¿vale? En la clase de la capa de conexión. Alguien tiene un micro abierto que yo creo que va a ser Fernando. Fer, buenas Sí, tardes. ¿Qué perdón. tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. He llegado ahora mismo y me he pillado aquí un poco todo descolocado. Fenómeno. Llega justo a tiempo, ¿eh? Estamos haciendo la Muchas introducción. gracias. Bueno, gracias por todo, ¿eh? Buenas noches a todos, de todas formas. Bienvenido. Ponte en mute si quieres, pero no te vayas. Vale, perfecto. Venga, hasta ahora, Fernando. Bien, decía, esta función que tenemos aquí, en la capa de conexión, es la que se va a ejecutar desde la capa de conexión, pero este objeto es un objeto completamente diferente a este que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos ese trasvase, esa gestión de datos de un objeto que puede ser un view controller a otro objeto que puede ser un view controller, pero en este caso no lo es, que es una capa de conexión, es un objeto completamente independiente?
Pues eso es lo que vamos a ver en esta clase, es decir, cómo podemos gestionar este tipo de información. ¿De acuerdo? Vale. Espérate un momentito. A ver. Aquí. Silenciar el audio. Cuelicua. El admin es el admin. Vale, seguimos. Vale, entonces, ¿cómo podemos gestionar esos datos? Que vamos a enviar a un objeto para hacer login y luego cómo podemos traer o cómo podemos gestionar esos datos que te ha dado el servidor a nuestro controlador de vista, a nuestro view controller, para que luego pues, podamos pasarlo a otra vista o podamos pasarlo a otra vista o lo que sea. ¿Vale? Eso es lo que vamos a ver. En principio, hay muchas formas de hacer esto, ¿de acuerdo? De lo que es gestionar datos entre diferentes objetos, pueden ser controladores o no. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a borrar todo esto, es, en principio, hay diferentes formas, como digo. Lo más óptimo hasta ahora era pues el patrón del delegado. ¿De acuerdo? Se podría hacer esto por delegación, a través de protocolos y del el patrón del delegado. Claro, el patrón del delegado precisamente está creado para esto. Cuando tenemos el modelo vista controlador, ¿de acuerdo? Ese es el controlador, esta es la vista y este es el modelo. El modelo se comunica con el controlador a través de notificaciones y de KVO, Key Value Observing, y la vista se comunica con el controlador y el controlador se comunica con la vista. ¿Cómo hace esto? A través de delegación. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene ahí el micro también ahí? Juan José Montoya. Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Puedes hablar que te estamos escuchando, ¿eh? No, ahora no digas nada aquí, no. Juan José. ¿Me escucháis o no? Perfectamente, perfectamente. Vale, de lujo, de lujo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí en la tarea. Muy bien, perfecto. Pues nada, llegas justo a tiempo, ¿eh? Estábamos hablando de la introducción. Vale, perfecto. Pues estamos aquí. Bienvenido. Te silencio el micro. Vale. Bien, seguimos. Entonces, la delegación es un mecanismo que tenemos para comunicar, en el caso del modelo vista controlador, la vista con el controlador. ¿De acuerdo? Pero también podemos comunicar diferentes objetos, como en este caso os hablaba de la capa de conexión con mi controlador de vista. ¿Vale? Entonces, ostras, qué finito. Bueno, pues no lo borro, porque me puedo tirar aquí toda la tarde. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a ver, tenemos el patrón del delegado, tenemos la delegación a través de protocolos, podemos gestionar datos, podemos gestionar objetos, podemos gestionar lo que queramos con un protocolo, ¿de acuerdo? También tendríamos las closure con escape, ¿de acuerdo? Que aquí hay algunos que las conocen muy bien o las están conociendo. Y podríamos usar también notificaciones. ¿De acuerdo? Y las notificaciones también estarían dentro de lo que es la comunicación entre la vista y el controlador dentro del paradigma MVC. ¿De acuerdo? Aquí también serían las notificaciones. ¿Vale? Notificaciones y también podemos usar pues inyección de dependencias. Inyección de dependencias. ¿De acuerdo? Y luego hay otros mecanismos como son el patrón Singleton, que también se podría usar para este tipo de fines, aunque se escapa un poco de lo que es propiamente dicho el gestionar información o datos en una aplicación, ¿de acuerdo? Pero también estaría el patrón Singleton, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver en este día de hoy, vamos a ver cómo gestionamos una gestión de datos,
¿de acuerdo? Desde un objeto, que puede ser una capa de conexión, y desde un controlador de vista. Y vamos a hacer dos ejemplos. Vamos a usar delegación, el patrón del delegado a través de un protocolo, y vamos a usar también las closure con escape. ¿De acuerdo? Las notificaciones, la inyección de dependencias y, bueno, el patrón singleton, que sería un medio de acceso, tampoco sería gestionar el dato propiamente dicho, simplemente es como un canal. El patrón singleton es una instancia al objeto, una instancia de una determinada manera para acceder al objeto una única vez y dejar esa instancia ahí en memoria, pero no sería directamente lo que es la gestión de esos datos, ¿no? Entonces, podríamos hablar de notificaciones e inyección de dependencias y, ojo, amigos, amigas, también tenemos que tener en cuenta que podemos gestionar nuestros datos, porque claro, todo esto que estamos viendo aquí, esto es en memoria. ¿De acuerdo? Son datos en memoria, en una memoria volátil, que cuando tú cierras la aplicación, cuando tú abandonas la pantalla o cuando en ciertos casos el sistema operativo lo estima conveniente, ¿de acuerdo? ARC, Automatic Reference Counting, ¿de acuerdo? La gestión de la memoria que hace el sistema operativo de las aplicaciones de iOS, pues deja de estar disponible, ¿de acuerdo? Todos estos son gestionar datos en memoria, ¿vale? Diferente es que nosotros queramos gestionar los datos y esos datos los persistamos en disco. También lo podemos hacer. De hecho, lo que se suele hacer mucho, y esto es simplemente como apunte, lo que se suele hacer mucho es, este es el servidor, ¿no? Y esta es la aplicación. La aplicación llama al servidor, el servidor le devuelve los datos a la aplicación y lo que hace la aplicación es persistir. ¿De acuerdo? Persiste los datos. Y esos datos ya los tienes para toda la vida, ¿vale? No para toda la vida, porque en cuanto te cargues, en cuanto borres la aplicación, los datos se pierden, ¿de acuerdo? Si no haces una persistencia en la nube. Pero ¿qué pasa? Que la próxima vez que inicia esta aplicación, se inicia otra vez esta aplicación, tú aquí gestionas que esto existe. Si esto existe, tú ya no haces esta llamada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? La primera vez siempre vas a llamar al servidor para descargar los datos. Descargas los datos, los serializas, los parseas y luego los persistes en disco. Core Data, en la carpeta Documents, a través de File Manager, que es el sistema de gestión de archivos de iOS, incluso si son pequeños datos, en User Default. ¿De acuerdo? Pero esos datos que ya están persistidos, ahí los tienes ya en la aplicación. Hasta que no borras esa aplicación, no desaparecen. ¿Qué pasa? Que la primera vez tú te traes los datos y los persistes, por ejemplo, con Core Data. Cuando abres otra vez la aplicación al día siguiente o a la semana siguiente, tú eso lo has gestionado. Hay un check, un booleano que dices, ¿hay datos? Sí, no. ¿Hay datos? Sí, es true. Pues entonces no haces la llamada al servidor. ¿De acuerdo? Tú ya tienes los datos. ¿Vale? Eso se suele hacer mucho. Lo que pasa es que ese control no debería estar solamente en la aplicación. Ese control debería estar en la aplicación, pero también debería estar en el servidor. De forma que cuando se modifican los datos, la base de datos del servidor, aunque solo sea la aplicación, tiene que hacer una llamada para ver si hay actualizaciones. ¿De acuerdo? Para ver si hay actualizaciones. ¿Que hay actualizaciones de datos? Entonces me los descargo. ¿Vale? ¿Que no hay actualizaciones de datos? Entonces no lo descargo y mantengo los que tengo persistidos. ¿Ok? Eso es una gestión de datos también a nivel de servidor, ¿de acuerdo? A nivel de la nube. Pues podemos usar, para hacer este tipo de cosas, podemos usar o CloudKit, que es la forma nativa como tiene Apple de crear todo este tinglado en la nube, de bases de datos y de tablas y de gestionar datos en la nube, o podemos usar Firebase. ¿De acuerdo? Sin dejar de lado pues otro tipo de soluciones más customizadas, como puede ser crear un backend con una serie de servicios REST, una API REST con servicios expuestos, con servicios que se puedan consumir, y ya ahí gestionas todo el tema de
almacenar datos, llevar este control de si se han descargado o no, si se ha actualizado o no, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, de lo que vamos a hablar ahora son datos en memoria, datos en la memoria volátil del dispositivo, pero cuando cierras la aplicación, pues directamente pues, dejan de estar disponibles, ¿no? Porque ya, si no, estaríamos hablando de persistencia, ya sea en local o ya sea en la nube, ¿vale? Bueno, no sé si os he comentado, si tenéis alguna duda, podéis levantar la manita y habláis y me comentáis, ¿vale? Cualquier duda que podáis tener. No os cortéis, ¿eh? Levantáis la manita y lo vemos. ¿De acuerdo? Bien, la teoría está dicha, es decir, lo que vamos a ver es cómo se gestiona ese tipo de datos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un par de prácticas, os voy a mostrar un par de ejemplos, lo voy a hacer yo aquí, lo voy a hacer yo. Voy a teclear, voy a picar el código con estos deditos que me ha dado Dios, o quien me los haya dado, mi madre, ¿vale? Pero que quiero decir que vosotros podéis en vuestro ordenador empezar a seguirme y hacerlo conmigo, ¿eh? O sea, esto es una clase online, si queréis hacerlo conmigo, podéis hacerlo, ¿vale? Abrir Xcode y empezar pues a seguir y a ver cómo lo hago yo, ¿no? Vale, voy a dejar de compartir el escritorio. Aquí debería verse ya, o no debería verse, mejor dicho, el iPad. ¿De acuerdo? ¿Ya no se ve el iPad, chicos? ¿Me confirmáis por el chat o de viva voz? Tener duplicación. No se ve el iPad. Ahora se ve, pues nada, se ve mi carita, ¿no? Seguramente. Vale, genial. Bien, perfecto. Pues nada, voy a compartir Xcode. A ver dónde está esto. Voy a abrirlo primero, porque no sé si lo tengo abierto. Aquí está, genial. Vamos allá. Y aquí tengo Xcode. Vamos a ver si lo podemos compartir. Compartir Xcode. Aquí está. Vale, perfecto. ¿Me confirmáis, por favor, mediante el chat o de viva voz, si estáis viendo la pantalla de Xcode? Vale, genial, perfecto. Se ve Xcode. Vale, perfecto. Vale, pues muy bien. Vamos a ir entonces a ver, vamos a quitar esto. Vamos a ponerlo por otro lado. Vale, entonces, vamos allá. Vamos a crear un nuevo proyecto. Chicos, si lo queréis hacer, ya os digo, estáis en vuestro derecho. Voy a crear un nuevo proyecto. Lo vamos a hacer con Single View App. ¿De acuerdo? Single View App. Y esto lo voy a llamar protocolo. Protocolo. Sé que no se ve, sé que no se está viendo ahora mismo porque como he cerrado esa ventana, pues ya he dejado de compartir. Pero ahora cuando ya entre en el proyecto, os lo muestro. Protocolo, le damos a Next y a Create. Vale, genial, ya estoy dentro y ahora lo comparto, que ya sé que no lo estáis viendo porque lo ha tirado cuando he dejado de compartir ahí. Vale, ahí está y ahí estamos. Perfecto, ahora sí lo tendríais que estar viendo. Vale, genial. Entonces, ahora mismo estoy en la clase ViewController, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es gestionar datos por medio de un protocolo, por medio de delegación, del patrón del delegado, ¿de acuerdo? El patrón del delegado consta de, en este caso, no siempre, pero consta de dos partes. Tiene que haber un protocolo con ciertos métodos delegados y alguien que quiera ajustarse a ese protocolo, ¿de acuerdo? Es 1N, es decir, tú tienes un protocolo y luego a ese protocolo se pueden ajustar todas las clases que tú quieras, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, vamos a crear un protocolo, pero antes de crear este protocolo, vamos a crear una nueva clase que va a ser la clase que va a simular como si fuera nuestra capa de conexión. Entonces, nos situamos aquí.
le damos botón derecho, le decimos New File, seleccionamos Cocoa Touch Class, bueno, no, Sweet File. Vamos a seleccionar Sweet File. Le damos Annex y aquí en el nombre, espérate que tengo aquí esto que no me deja ver. Ah, vale, genial. En el nombre le vamos a poner Manager Connection. ¿De acuerdo? Le decimos Create. Esto a lo mejor no lo estáis viendo porque esto comparto Xcode, pero ahora sí que estáis viendo aquí la clase que he creado. Que bueno, es una clase que he llamado Manager Connection. Esta clase, la única finalidad que tiene, la única, es hacer llamadas a servicios REST, es decir, hacer llamadas a un servidor. ¿De acuerdo? Es mi capa de conexión. Todas las aplicaciones deberían tener una o varias clases que sean las que gestionan este tipo de eventos, ¿no? El consumir servicios REST, es decir, hacer llamadas a un servidor. Voy a declarar la clase, voy a copiar el nombre de aquí para no ponerle ni una más ni una menos. Con la palabra reservada class, la llamo Manager Connection y esto pues fuera. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí tengo ya mi clasecita. Yo tengo aquí mi clase Manager Connection. Lo que voy a hacer aquí arriba, lo podría hacer en otro archivo, en otra clase, pero bueno, lo vamos a hacer aquí, es crear el protocolo. ¿De acuerdo? Cuando pongo la palabra pro, ya me aparece aquí, fíjate, lo que es la ayuda al compilador. Me dice, ¿quieres declarar un protocolo de Swift? Pues sí, le pulso intro y ya me pone toda la sintaxis. Esto es común a todas los snippets de código que queramos poner. Si quieres crear un bucle for, si empiezas a escribir for, pues te va a declarar, ¿quieres declarar un bucle for in? En fin, todo ese tipo de cosas. Pero en el protocolo aquí, te ha dado la sintaxis ya, aquí te dice, tienes que ponerle un nombre. ¿De acuerdo? ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, ya sabéis que Apple tiene dos tipos de protocolos, que es el Delegate y el Data Source. ¿De acuerdo? El Delegate generalmente lo que va a hacer es definir el aspecto y el comportamiento. ¿De acuerdo? Y el Data Source son funciones, métodos, propiedades delegadas que tienen que ver con la fuente de datos. ¿De acuerdo? Datos y cómo se muestran. ¿De acuerdo? Cómo se muestran estos datos. ¿Vale? Entonces, por convención, quizá deberíamos, porque Apple lo que hace es esto, Apple por convención lo que hace es declarar el nombre de la clase y luego delegate o data source. El ejemplo más claro es en las vistas de tabla, ¿no? Tenemos la clase UI Table View y tenemos UI Table View Delegate y también tenemos UI Table View Data Source. Entonces, bueno, pues por convención podemos crear nuestro protocolo, en este caso sería de datos, pues Manager Connection Data Source, por ejemplo. ¿Vale? Pero como no quiero ser Apple, voy a quitarle el source. ¿Vale? Voy a llamar Manager Connection Data. Entonces, mi protocolo se llama Manager Connection Data. ¿Ok? Tengo un protocolo que se llama Manager Connection Data. ¿Qué voy a incluir en este protocolo? Pues voy a incluir un método delegado. ¿De acuerdo? Un método delegado, una función. Entonces, empiezo a escribir la palabrita mágica de func y me dice, ¿quiere usted declarar un Swift Function Statement? Sí. Intro. Aquí tenemos ya todo el chorizaco que nos da toda la sintaxis de cómo se declara un método en Swift. Vale, entonces, nombre, pues le voy a llamar, por ejemplo, obtener datos. Obtener datos, ya está, fuera. ¿Va a requerir algún parámetro? Pues sí, en este caso va a requerir un parámetro que va a ser un string. ¿Vale? Vamos a decirle que requiere un string. No que requiere, sino que esto es luego lo que vamos a recibir. ¿De acuerdo? ¿Va a tener algún tipo de retorno? No, no va a tener ningún tipo de retorno. ¿Vale? En este caso no va a tener ningún tipo de retorno. Así que esto se lo quitamos. ¿De acuerdo? ¿El cuerpo de la función? No hay cuerpo de la función. ¿De acuerdo? En un protocolo no puedes poner un cuerpo de la función. Tú declaras el método delegado, pero no lo implementas. Se implementa en quien se haya ajustado a ese determinado protocolo. ¿Vale? Hay una cosa muy curiosa, lo que pasa que esto ya a lo mejor me estoy enrollando demasiado, que son las extensiones de protocolos. Si tú haces una extensión de un protocolo, de acuerdo, tú aquí sí que puedes declarar una función, ¿vale?
y la puedes implementar. ¿Ok? Esto es fantástico, son extensiones de protocolos. Esto es fantástico, pero esto lo vemos otro día, ¿vale? Entonces, ahí sí que en esas extensiones de protocolos puedes implementar en la función. De esta forma, cualquier clase que se ajuste a ese protocolo va a poder usar ese método, pero ya incluso implementado y todo. Esto es una maravilla. Es programación orientada a protocolos, ¿no? Extensión de protocolos. Vale, tenemos el protocolo Manager Connection Data y el método delegado, ¿de acuerdo? Que es el que va a, pues, el que va a tener todo el rollo de qué pasa cuando se llama a esta función delegada, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la primera parte. La primera parte de todo esto, ¿vale? Es declarar un protocolo con su función, ¿de acuerdo? Vale, genial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que aquí en mi capa, esta es mi capa de conexión, esta es mi clase, esta es mi capa de conexión, voy a declarar una función, ¿de acuerdo? Que la voy a llamar, llamar al servidor o call server o, bueno, pues yo qué sé, login. Call login, voy a llamar, venga. Call login, ¿de acuerdo? Y esta función que se llama call login, pues va a tener, pues bueno, en este caso podría tener un parámetro que fuera user, la voy a declarar sin ningún parámetro y no va a tener tampoco ninguna función de retorno. Lo que sí va a requerir como parámetro va a ser el delegado. ¿De acuerdo? Es decir, no nos liemos, ¿eh? Yo aquí tengo una función que se llama callLogin, que esta es la función que va a llamar al servidor. Aquí, lógicamente, vamos a hacerlo un poco real, ¿vale? Vamos a pedir el usuario y le vamos a pedir el password. No tendría por qué, porque, por ejemplo, pero bueno, para hacerlo un poquito más real. ¿De acuerdo? Le pido el usuario, el password y también le voy a pedir el delegado. ¿De acuerdo? ¿El delegado qué va a ser? Bueno, este parámetro que yo estoy pidiendo aquí, que tiene que ser el delegado, lo que va a ser es de tipo de mi protocolo. Entonces yo copio esto y lo pongo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo llame a la función del login, voy a tenerle que pasar el usuario, el password y quién va a ser el delegado de este protocolo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Genial. ¿Cómo implemento esta función? Porque esta función ya sí que la tengo que implementar. Aquí tengo que hacer, pues, o bien por Alamo File o URL Session, la llamada al servidor. ¿De acuerdo? Yo aquí ya me creo mi objetito de URL Session o Alamo File, la URL que quiera llamar, el URL request y todo el tinglado este que hay que montar para llamar al servidor. Cuando hago esa llamada al servidor, el servidor me va a dar una respuesta que yo tendré que controlar. Si es un 200 OK, si es un 500K, en fin, yo voy a tener una respuesta del servidor y cuando yo tenga esa respuesta del servidor es lo que yo quiero pasarle a quien haya llamado a esta función del login. Si desde mi vista principal, desde la home, que yo tengo la pantalla de login, se ha llamado a call login, yo le voy a pedir el usuario, el password y el delegado, pero yo le voy a devolver lo que devuelve el servidor, si el login ha ido bien o no ha ido bien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Cojo el delegado, cojo el delegate, este parámetro, ¿vale? Y lo que hago es decirle delegate.obtener datos. ¿Y aquí qué le voy a devolver? En data, pues lógicamente aquí estamos tratando un objeto de tipo string, pero aquí lo que debería ser un objeto de tipo mi modelo de datos, ¿de acuerdo? Un tipo persona, por ejemplo, ¿de acuerdo? Una clasecita que yo tendré aquí que se llamará persona, que tendrá sus propiedades, sus funciones, un método, sus variables calculadas, lo que queráis. Entonces, aquí estoy haciendo un ejemplo, es decir, aquí en este protocolo, en este método delegado, estamos gestionando un string, pero lo suyo es que aquí ya devuelvas un objeto conformado a tu controlador de vista. Por ejemplo, un objeto persona con el nombre y el apellido, yo qué sé. ¿Para qué? Para que cuando desde la pantalla del login se llame al servicio de login, la capa de conexión le devuelva a la pantalla de login un objeto persona con un nombre y con un apellido. ¿Para qué? Para que luego tú esos datos hagas un cambio de vista, te los lleves a la otra vista y muestres el login de la persona con su nombre y apellido.
¿Sí? ¿Me seguís? Espero que sí, no estéis ahí poniendo morados a cenar y yo aquí contando cosas de protocolos. ¿Vale? Entonces, esto ya lo tenemos. Aquí pues, bueno, pues podemos poner usuario, hacemos una interpolación, cogemos el parametrito de entrada, usuario Pepín, logado correctamente, ¿no? Perfecto, si tenéis cualquier duda, levantáis la manita, ¿vale? O lo escribís en el chat. Si estáis ahí cenando, pues lo escribís en el chat, ¿vale? Entonces, esto ya lo tendría, esto ya estaría, ¿vale? Lo que he hecho ha sido declarar un protocolo con un método delegado y en la propia clase del Manager Connection tengo mi función de llamar al login. ¿Y cómo voy a darle la respuesta a quien ha llamado al login? Pues a través del método delegado. ¿De acuerdo? Espérate que voy a ver. No hay chat. Vale. A través del método delegado, vamos a ponerle aquí un comentario. A través de delegación, devuelvo unos datos a quien ha llamado al login. ¿De acuerdo? Y ojo, quien esté sujeto, no quien ha llamado al login, a quien se haya ajustado al protocolo y haya implementado o declarado, mejor dicho, declarado el método delegado. El método delegado. ¿Vale? Bien, entonces, esto ya lo tengo. Ahora me voy al View Controller. Nos vamos al View Controller y, ojo, aquí lo que hacemos es el login. No voy a hacer el login, no voy a poner un botón ni nada. Lo vamos a hacer aquí en el View Load. ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí en el View Load, pero en este caso, a ver, vale. Entonces, lo que vamos a hacer aquí en el View Load es simplemente llamar como si hiciéramos el login, ¿vale? Lo primero, tengo que declarar una variable de instancia a la clase Manager Connection. ¿Por qué? Porque no tengo otra forma de acceder a esa clase si no es a través de la clase Manager Connection. Entonces, declaro una constante, let, sí, venga, y le voy a llamar Manager Connection. Esto lo podría hacer también con el patrón singleton, lo veréis en muchos ejemplos que se accede o con un método de clase y accederlo a través de la clase, bueno, da igual. Y esto es de Manager Connection. ¿De acuerdo? Ahí estamos. Perfecto. La inicializo y aquí lo que tengo que decirle es Manager Connection, punto, y llamo al login. Claro, esto lo estoy haciendo en el ViewDidLoad. Esto iría en un método dentro de la clase ViewController que recogería los datos user y password de dos text field, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería así. En este caso lo que voy a hacer es simplemente pasarle Paco y el password, pues 1, 2, 3, 4. ¿Vale? ¿Qué voy a pasarle como delegate? ¿Quién va a ser el delegado de esa clase? Pues mi propio controlador de vista. ¿Cómo se dice en Swift que quieres referirte al mismo objeto en el que estás? Pues con la palabra reservada self, ¿de acuerdo? Fíjate que self es el view controller. Perfecto. Me va a dar error. El compilador no se ha enterado. Ahí está. Me dice el error. Argumento tipo ViewController no está conforme, no está conformado al tipo esperado Manager Connection Data. Insert as Manager Connection Data. Si doy a Fix, me va a poner aquí, me va a hacer un casting de tipos al protocolo. No lo hagáis, no hay que hacerlo. ¿De acuerdo? No hay que hacer esto. Lo que tenemos que hacer, venga, venga, a lo mejor me quedo aquí solo y nadie me contesta, pero ¿cómo quito ese error? ¿Alguien se atreve? Ahí Luis se ha quitado el micro. Ojo, que se ha quitado el micro Luis. Ahí. Nos ajustamos al protocolo, ¿no? Perfecto. Cogemos y definimos el protocolo arriba en el inicio de la clase. Perfecto. Ahí te he visto. Esto está muy fresco, ¿eh, Luis? Esto está ahí. Vale. Entonces, le decimos aquí, muy bien, Luis, Manager Connection Data. Es decir, ajustamos, y un momentito, lo voy a hacer de nuevo para que veáis una cosa. Ajustamos la clase ViewController al protocolo Manager Connection Data. Fíjate que tengo PR. ¿Qué es PR? PR es protocolo, protocol, en el idioma de Shakespeare. Entonces, aquí ya
ese error desaparece. Pero ojo, tengo otro error. Tengo otro error. ¿Qué error tengo? Pues me dice, oye, que es que la clase ViewController no se conforma con el protocolo Manager Connection Data. ¿Por qué? Porque este protocolo tiene una función, tiene un método delegado y yo no lo he implementado en mi clase ViewController. Si le doy a Fix, se calla el error, el compilador automáticamente. Esto es nuevo, esto antes no existía, esto es una maravilla, porque antes te salía el error, la clase no está, no se ajusta al protocolo. Jova, macho, vale, pero ya podía hacer esto desde los inicios. No, esto es nuevo. Entonces, bueno, nuevo, ya un par de años así. Pero bueno, como ya llevo ya tiempo en esto, pues para mí es nuevo, algo que ha salido hace 2 años. Entonces, ¿qué pasa? Este protocolo, o sea, este método delegado que me ha puesto automáticamente el compilador, es el método delegado que yo tengo aquí en Manager Connection. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahora sí que lo tengo que implementar. Lo implemento aquí en mi controlador de vista. ¿Vale? Entonces, lógicamente, cuando esta función se llama, data va a ser los datos que me está devolviendo el servidor. Entonces yo aquí lo único que voy a hacer es un print y va a ser data. ¿De acuerdo? Al imprimir data, si yo voy aquí al Manager Connection, lo que va a imprimir es esto. ¿Vale? Es decir, el usuario, lógicamente estoy devolviendo un string. Aquí tú tendrías que devolver, lo hemos hablado ya, un objeto persona, un objeto máquina, un objeto como quieras. ¿Vale? Entonces ya estaría aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice esto? A ver, Command B de Barcelona. Vale, se ha callado, no sé qué pasaba ahí, pero ya está, fuera, solucionado. Y ya está, ya está. Hacemos una llamada a un servidor, ¿de acuerdo? Manager Connection Call Login. Dentro de la capa de conexión se llama a Call Login. Aquí, lógicamente, tendríamos que implementar todo el tema de la llamada al servidor. Y cuando ya tengamos una respuesta del servidor, ya tengamos serializado nuestro objeto con unos determinados datos, esos datos se lo pasamos al ViewController a través de delegación, a través del método delegado obtener datos del protocolo Manager Connection Data. ¿De acuerdo? Sé que hablo muy rápido, pero como esto va a estar grabado, pues luego ya le dais al pause, lo miráis tranquilamente. Delegate, obtener datos y le paso el dato, en este caso un string. Pero esto sería un objeto ya conformado, serializado con los datos que te ha devuelto el servidor de ese login. ¿Ok? ¿Sí? Genial. Entonces, en el ViewController, lo que hago es implementar, lógicamente, el método delegado porque tengo la clase ViewController ajustada a este protocolo. Y imprimo los datos. Aquí, lógicamente, lo que tendría que hacer es, estos datos ya los podría persistir y ya los tengo para toda la aplicación y para los restos, o bien podría pintarlos en pantalla, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a hacer es una impresión en pantalla. Entonces voy a compilar y yo espero que se vea la consola de depuración. Espero que se vea. ¿Me confirmáis, por favor, si no se ve? ¿Vale? Porque entonces algo estará fallando. Pero vamos, yo creo que sí se va a ver. Así que si queréis, me confirmáis. ¿Vale? Está compilando y ahí está compilando y ahí está. ¿Lo veis? Usuario Paco logado correctamente. ¿De acuerdo? Voy a ver que alguien ha escrito algo en el chat. Sí, se ve. Perfecto. Gestionamos datos a través de delegación. ¿De acuerdo? Y no estamos pasando información, no estamos gestionando datos de un ViewController a otro. No. Eso no lo estamos haciendo en este momento. Lo que estamos haciendo es gestionar datos desde un objeto que es nuestra capa de conexión y pasárselos al ViewController cuando previamente desde la capa de conexión se ha hecho una llamada a un servidor. Sencillo, súper fácil, súper limpio y muy elegante el tema de trabajar con protocolos y con delegación. ¿Alguna duda? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta que queráis hacerme? Me contestéis por el chat o abrís el micro. Si tenéis alguna duda. Y si no, pasamos a las closure con escape. ¿De acuerdo? Las closure con escape, que es un tema fantástico que también nos va a gustar muchísimo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda a la 1? ¿Alguna duda a las 2? ¿Alguna consulta a las 3? Genial. Ha quedado claro. Perfecto. Pues vamos a cerrar este proyectito. ¿Vale? Lo cerramos. Bueno, voy a dejar de compartirlo porque en principio lo voy a cerrar.
y vamos a abrir otro proyecto nuevo que sea, ahora lo enseño cuando lo abra, New Project, lo voy a llamar Closure X, Closure Scaping, le doy a Next y por último a Create. Genial, vale. Vamos a ver, ya lo tengo por aquí. Entonces nos vamos a ir a aquí, voy a abrir el otro, File Open Recent, protocolo, y lo que voy a hacer es que le voy a pasar la capa de conexión, se la voy a pasar de un sitio a otro. Ahora os comparto, Genial. Aquí ya lo único que he hecho ha sido arrastrar la capa de conexión que había creado antes en el otro archivo al nuevo proyecto, ¿vale? Y ahora ya os comparto la pantalla. Compartir. Y aquí está. Vale, genial. ¿Lo veis, verdad? Supongo que sí. Lo único que he hecho ha sido arrastrar esta capa de conexión que había creado antes en la otra clase, pues para no crearla y tal. Y ya tengo un nuevo proyecto en el cual he llamado Closure Scaping con un View Controller y con la capa de conexión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer ahora gestionar datos a través de una Closure con escape. Salvo Luis, que sí lo sabe lo que es, de los que estamos aquí, ¿alguien tiene alguna idea de cómo funciona esto? Simplemente quiero un sí o un no, Por el chat o de viva voz, que tenéis micro. A ver. Dice Ainara, no. Fernando dice sí. Juan José Montoya dice más o menos, jajaja. Fernando, más o menos. Daniel Illana está en ello, estoy en ello. Perfecto. Luis, ya sé que sí, que ya eres un crack de las Closure con escape, así que perfecto. Bueno, pues vamos a ver las Closure con escape. Esto, lo que estamos haciendo es muy práctico, es decir, salvo la teoría que hemos visto al principio, es muy práctico. Hemos visto cómo crear un protocolo con un método delegado para transferir información de un objeto a otro, ¿no? Entonces, esto lo que vamos a hacer ahora también es muy práctico. Lo vamos a usar para el mismo fin, vamos a usarlo para el mismo fin, para gestionar un dato de nuestra capa de conexión a nuestro View Controller. Pero no vamos a usar protocolos, sino vamos a usar delegación. Vamos a usar algo que se llama Closure con escape. Bueno, las closures, o closure, una closure, o closure, o como vuestro inglés os permita decirlo, son funciones que no tienen nombre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de una closure, o como queráis llamarlo, en realidad lo que estamos hablando es de una función que no tiene nombre. Es decir, es un paquetito que dentro va a tener un algoritmo, un código, en el cual va a hacer algo. ¿Vale? Es una función. Una closure no deja de ser una función. Lo que pasa que no lleva la palabrita reservada func y no tiene ningún nombre. ¿De acuerdo? Es como un código encapsulado. ¿De acuerdo? Un cierre, closure, cierre, como un código cerrado. Son los bloques de Objective-C. Si alguno de vosotros ha estudiado o ha visto en el pasado Objective-C, pues las closures no son más que los bloques de Objective-C o los bloques de C incluso, ¿vale? Es decir, funciones sin nombre que tienen unas determinadas características, una determinada sintaxis también, y son muy potentes porque trabajan en background, trabajan en un hilo diferente al hilo principal y capturan todos los valores léxicos de su entorno, ¿vale? Esas son las closures a nivel general. Una closure se puede usar como parámetro de entrada de una función, una closure se puede usar como resultado o como asignación de una propiedad, una closure se puede usar como retorno de una función también, ¿de acuerdo? Y luego están las closure con escape. Es un mecanismo que lo que hace es que te devuelve algo. Esa closure usada como parámetro de entrada de otra función, pues te devuelve algo. Sé que ahora mismo vuestra cabeza está echando humo, no os preocupéis, repasarlo mañana, pasado, cuando queráis, porque este vídeo lo voy a subir a Campus iOS Online. Entonces vamos allá, vamos a hacer un ejemplo con las closures con escape. ¿Vale? Entonces aquí tengo una cosa que... vale, no sé, es que no sé, me aparece aquí. Vale, bueno, que... Vale, genial. Pues vamos allá. Entonces, hemos dicho que no vamos a utilizar el protocolo, así que el protocolo pues nos lo calzamos.
Esto pues también lo vamos a quitar porque nos va a confundir. Eso es el Legate y Data Source. Y vamos a poner aquí un comentario, vamos a hacerlo con closure con escape, ¿de acuerdo? Aunque en realidad es el es escaping, ¿de acuerdo? La palabra reservada que nos va a permitir usar esta funcionalidad de las closures es @escaping, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues fíjate que aquí ya no tenemos un error porque tenemos un parámetro de entrada de Legate que era de tipo el protocolo que habíamos creado, pero como no lo hemos cepillado, pues ya nos está dando el error. Entonces esto lo vamos a quitar, ¿de acuerdo? Genial. Tenemos esta función, esto también nos lo vamos a cepillar, fuera, y todo esto también. ¡Boom! ¿Ok? Genial. Tenemos una función que es callLogin, llamada login, en el cual pedimos los datos de un usuario y un password. Ahora vamos a tener un tercer parámetro, y este tercer parámetro va a ser la closure con escape. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a usar una closure con escape como parámetro de entrada, o como parámetro, mejor dicho, de una función. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Le decimos un nombre. ¿Qué nombre queremos ponerle a esta closure con escape o a este parámetro? Pues por convención se suele decir completion o completion handler. Lo veréis mucho, ¿de acuerdo? Sobre todo en funciones o en funciones de Apple veréis mucho o completion handler. El handler ya, como están ahora en plan recortar todo, los métodos, propiedades, en fin, pues entonces se lo están cepillándolo el handler, entonces ahora ponen completion, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando haces una transición a una vista nueva, no sé si os recordáis que pones shell.show, entre paréntesis te aparece el view controller que quieres instanciar y luego te aparece lo de completion, que enseguida nosotros aquí muy ociosos ponemos nil, ¿de acuerdo? Para que se presente otra vista, porque no queremos hacer uso de la closure con escape, que sería esto, ¿vale? Que es un completion handler. Bien, entonces, ¿aquí qué tenemos que poner? Bueno, ya hemos puesto el nombre, completion. Lo siguiente, bueno, la palabra reservada que hemos puesto aquí, @escaping, ¿de acuerdo? Eso indica que esto es una closure con escape, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer siguiente? Pues ponerle un paréntesis, una apertura de paréntesis y un cierre, ¿de acuerdo? Y la siguiente sintaxis es la flechita del retorno, ¿vale? Y aquí tenemos dos opciones. O ponemos un paréntesis vacío, es decir, una apertura y un cierre del paréntesis, o ponemos void. Esto va a gusto del consumidor, ¿de acuerdo? No hay especial diferencia entre decir que no devuelve nada o que devuelve un paréntesis vacío, es decir, no devuelve nada. Es la sintaxis, esto yo no lo he inventado, no lo podemos cambiar, lo ha hecho Apple. A lo mejor dentro de la próxima Convención Mundial de Desarrolladores, ahora en junio, cambian la sintaxis de las closure y de las closure con escape. No lo sé, de momento es un poco putadilla. ¿Por qué? Porque es jorobado, o sea, memorizar esto y aprenderlo y tal, pues es un poco raro, ¿no? Vale, ¿qué pasa con estos paréntesis que tengo aquí? Pues que yo aquí tengo que decirle lo que yo quiero que devuelva a esta closure con escape, ¿vale? Es decir, la pregunta ahora, porque yo creo que la pregunta ahora en vuestra cabecita debería ser, oye Sergio, pero una closure con escape, ¿para qué sirve? ¿Qué va a hacer esto que me estás contando? ¿No? Vale, pues te lo digo, te lo resumo. Cuando tú llames a esta función callLogin, si tiene esta closure con escape, lo que va a hacer es, lo que antes hacíamos por medio de un método delegado y un protocolo, ahora lo vamos a hacer con una closure con escape. Es decir, vas a devolver, vas a gestionar un dato a quien haya llamado a la función callLogin. ¿De acuerdo? Entonces, desde el viewController vamos a llamar a callLogin. callLogin va a recibir esos parámetros de entrada, va a tener en cuenta la closure con escape. En la implementación del método haríamos la llamada al servidor, patatín patatán, serializaríamos los datos que hemos traído en un JSON con nuestro objeto modelo de datos patatín patatán y a través de la closure con escape le devolvemos esos datos o ese dato al viewController que ha hecho la llamada a callLogin. ¿Sí? Genial. Vale, entonces aquí, entre paréntesis, yo tengo que decirle qué es lo que quiero que devuelva esta closure con escape. En este caso, pues un string. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y esto no sé por qué me está dando error, porque en principio eso está bien. Bueno,
cosas de Xcode. Habéis visto que lo único que he hecho ha sido eliminar la arroba y volverla a escribir. Y ahora sí lo ha cogido. Bueno, perfecto. Entonces, esta es la sintaxis de la closure con escape. ¿Vale? Si yo quito esto, pues tengo mi función normal. ¿Vale? Pero si quiero meterle otro parámetro, tengo que ponerle una coma. Esto es normal, ¿no? Y esta sería la closure con escape. ¿De acuerdo? El nombre que queramos ponerle, esto es igual que si fuera otro parámetro normal y corriente, la palabra reservada @escaping y entre paréntesis lo que yo quiero que devuelva esta closure con escape. ¿De acuerdo? En este caso un string. Volvemos a lo de antes. Aquí debería ser un objeto ya conformado lo que tú devuelvas. El objeto persona. Tienes una clase persona que tiene unas propiedades, atributos, no sé qué, no sé cuánto, y es lo que deberías devolver. Vale, entonces, se hace la llamada al servidor por Alamo Fire, URL Session, whatever you want, lo que tú quieras, y si da OK, si tienes un 200, entonces le devuelves el objeto conformado. Vale, entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se devuelve? Bueno, de una forma súper sencilla. Cogemos el parámetro, el nombre, completion, y entre paréntesis, lo que quieras devolverle. ¿Vale? En este caso, pues podemos devolver pues lo mismo de antes, el usuario tiquití user ha sido logado correctamente. ¿Vale? Hay más participantes en la sala y con el micro a tope. Freddy Panimbonza, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y un iPhone aquí que no tiene nombre, que se llama iPhone, que también está aquí. Si queréis hablar, dar la buenas noches, os estamos escuchando. Hola, Sergio. ¿Qué Buenas tal? tardes. ¿Cómo estás, Freddy? Bien, gracias. Bueno, Como siempre. ¿qué hora es allá? Pues mira, son las 3 de la tarde. Ah, qué bueno, tenés todo el miércoles por delante, casi. Todo para repasar la clase. Genial. Bueno, aquí son casi las 10, estamos ya casi terminando, nos queda cuartito de hora, pero no te preocupes, Freddy, porque esta clase se está grabando y la subiré al campus. Ok, gracias. ¿Vale? Te pongo en silencio para que no se oiga ningún ruido de fondo y distorsión el audio. Y nada, que muchas gracias por venir. Ahí estamos. Y un iPhone que se conecta y que se desconecta por aquí, pero bueno, ya creo que ya se ha puesto en silencio. Un iPhone que no sé quién es, que se llama, pone iPhone. Si quieres decirnos algo, pues abre micro y nos saludas, ¿vale? Bien, seguimos. No nos despistamos que tenemos que cenar y son las 10 ya y me quedan unas cosillas que contaros. Entonces, bueno, cenar o comer o depende, ¿no? Ya está, ya lo tenemos. Es así de sencillo. Con poner el nombre del parámetro, completion, devuelves, ¿qué devuelves? Aquí no voy a devolver un entero. Yo no puedo decir esto. ¿Vale? Voy a Command B de Barcelona para compilar. No puedo decirles, no puedo devolver un 1, porque es un entero. Y claro, ¿yo qué estoy queriendo devolver en mi closure con escape? Un string. Claro, dice, no se puede convertir un valor entero a un valor string. ¿Qué pasa? Que si yo aquí le digo que quiero devolver un entero, pues el error se quita porque estoy devolviendo un entero. ¿Lo entendéis esto? Es fundamental. La sintaxis la podréis aprender en un día o en 50 días, pero entender el mecanismo, esto sí que debería quedar claro, ¿no? Entonces, yo aquí estoy devolviendo ya este dato, que como digo, es un simple string, pero aquí debería ser un dato ya serializado en este método y tal, y devolviéndoselo a quien ha llamado a callLogin. ¿Vale? Bueno, parte número 1 de la closure con escape, finish, terminado. Vamos a irnos al view controller, porque claro, yo en mi capa de conexión ya he terminado de trabajar. Tengo mi función que llama al login, que hace lo que tenga que hacer, aunque no lo estamos haciendo, porque no es el objetivo de la clase, pero cuando yo tengo ya algo, se lo devuelvo a través de la closure con escape a quien haya llamado a la función callLogin. ¿De acuerdo? Entonces, vamos al view controller. Porque aquí lo que vamos a hacer es, igual que antes, declarar una propiedad, ¿de acuerdo? De Manager Connection. ¿Vale? A ver, bueno, Manager Connection, y le digo que es igual a Manager Connection, y aquí tenemos la propiedad. Vale, entonces, en el view DILOAD mismamente lo hacemos. Y aquí le decimos Manager Connection, punto, y llamo a mi método del login, callLogin.
User, pues aquí le tengo que pasar, en principio, lo que el usuario o usuaria ya ha puesto en el text field. Pongo aquí Luisito. O Luisito, o, bueno, porque hay Luis aquí, entonces vamos a poner Sergito. Ahí estamos. El password, pues el que sea. Hola. Espera un momentito que voy a pasar. Hay un micro por ahí abierto, así que lo vamos a silenciar. iPhone, te silencio. Ya está. Entonces, ya he puesto el password. Estos datos, como digo, son los que deberíais recoger de un text field, o de dos text field en este caso, un text field user y un text field password. Y en completion, y aquí viene la magia. La magia. Ojo con esto. Fijaos que aquí tenemos todo el chorizaco que hemos puesto antes, y esto es el paréntesis que cierra los parámetros, como veis. Y aquí tenemos el choricín este, que es el que hemos puesto antes, es decir, tenemos la closure con escape. ¿De acuerdo? Esto es lo más sencillo del mundo. Ahí, aunque veáis este rollo, tal, la flecha, un paréntesis, joder, qué locura, Sergio. No, qué locura, no. ¡Boom! A tomar por saco, nos lo cargamos todo. No nos hace falta eso aquí para nada. Solamente vamos a poner, cuando llamamos a la función, si tiene una closure con escape, los parámetros de entrada. ¿De acuerdo? Parámetros de entrada de la función que tiene una closure con escape. Y te dice, oye, missing argument for parameter, y aquí te sale este rollo que ya con esto dices, bueno, ya me tiro por el balcón, vamos a volver a los protocolos y al delegado porque no me estoy enterando de nada. No, olvídalo, pasa de esto. Pasa de esto. Es tan sencillo como abrir una llave de cierre, como abrir una llave de apertura y otra de cierre. Poner un nombre cualquiera. ¿De acuerdo? Un nombre cualquiera. Y la palabra reservada in. Hey. Y ya está. Ya está. Ya lo tengo. ¿De acuerdo? Ya lo tengo. O sea que la sintaxis jorobada, la sintaxis complicada, quizá esté aquí, en el Manager Connection, cuando tenemos que hacer esto, pero que tampoco es tan complicada. Simplemente es poner el nombre del parámetro como otro cualquiera, la palabra reservada @escaping, entre paréntesis lo que tú quieres devolver con esta closure con escape, después el signo de retorno y un paréntesis vacío o la palabra reservada void. Tampoco es tan complicado, oye. Hay cosas muchísimo más difíciles de memorizar, creo yo. Lo que pasa es que es verdad que la sintaxis asusta un poco. Vale, volvemos al view controller. Entonces aquí nada, aquí pues lo mismo que hemos hecho antes. Le decimos print y le decimos que imprima. ¿Qué le vamos a decir que imprima? ¿El user? ¿El password? Pues no, porque esto es lo que le estamos pasando a la función de mi capa de conexión. Lo que vamos a querer imprimir es lo que me devuelve la closure con escape, que es esto. Y ya está. Esto es fantástico, ¿eh? Vamos a compilar. Y ahora en la consola de depuración, pues debería pintarse, a ver, bueno, que he abierto el storyboard, debería pintarse esto, el usuario ha sido logado correctamente. El usuario Sergito ha sido logado correctamente. ¿De acuerdo? Que es lo que le estoy pasando desde aquí, el user Sergito, a mi capa de conexión, hace la llamada, boom, 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 y a través de la closure con escape, yo le devuelvo lo que quiero que devuelva, que es un string. Y es lo que está pintando en pantalla. El usuario Sergito ha sido logado correctamente. ¿Dudas que tengáis? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no, os cuento unas cosillas más y cerramos el chiringuito. ¿Dudas que tengáis con esto? ¿Qué os ha parecido al menos? Dadme vuestra impresión. ¿Qué os ha parecido? Tenéis el chat, ¿eh? Tenéis el chat, podéis escribir, podéis chatear y decirme qué os ha parecido las closure con escape para gestionar datos en un proyecto iOS. ¿De acuerdo? Os leo por el chat. Y mientras que me escribís qué os ha parecido, os voy a contar más cositas, ¿vale? Bien. A ver, aquí hay ya respuesta, vamos a verlas, vamos a leerlas. Dice, ninguna duda, todo claro, ya sé una cosa más, me dice Ainara. Genial, Ainara. Es súper potente esto, ¿eh? Si tienes que gestionar datos en un proyecto iOS, puedes usar protocolo delegación, pero yo ahora estoy usando mucho estas closure con escape, porque son súper potentes. Súper potentes no, súper potentes. Dice Juan José Montoya, hay que practicarlo nuevamente. Vale, genial, Juan José, pero tienes este vídeo, lo vas a tener en Campus iOS Online, lo puedes ver las veces que quieras, ¿vale? Pero ya te digo, es muy sencillo. Tío, una vez que lo haces 2 o 3 veces,
de verdad, es muy sencillo, es súper potente y muy sencillo. Te quitas de declarar protocolos, métodos delegados, ajustar la clase al protocolo. No, una función, closure con escape, quien la llama va a recibir algo. Lo que va a recibir, entre paréntesis, la palabra reservada escaping. Súper fácil y súper elegante, ¿de acuerdo? Entonces aquí habrá alguien que diga, o a lo mejor no, a lo mejor en este foro no, pero en otras clases, en otras tutorías o formaciones, pues me han dicho, oye, Sergio, pero tío, esto que me estás contando en la closure con escape es un rollo macabeo, o sea, porque yo esto lo puedo hacer con una función que devuelva algo, una función con retorno. Digo, vale, sí, bueno, vamos a hacerlo. Entonces yo me voy aquí a Manager Connection y esta, que es la de la closure con escape, que funciona de lujo porque la habéis visto, que aparece aquí, y entonces yo me copio esto y la voy a llamar CalLogin2. ¿De acuerdo? CalLogin2. Y entonces aquí, esta closure con escape, yo me la cepillo. ¿Vale? Todo esto que es la sintaxis de la closure con escape, lo borramos. Y entonces voy a declarar una función que tenga un retorno, que sea un string. ¿Eh? Qué guay, ¿eh? Esto está perfecto, lo mismo. Esto de completion ya no aplicaría, porque ya no aplicaría. Aquí tendría que decirle, pues, return, ¿no? Esto sí lo sabéis, hombre, una función con un retorno de tipo string, ¿no? Perfecto, vale. Y esto ya está, perfecto. O sea, hay gente que me dice, no, es que esto es lo mismo que esto, joder, Sergio, me está complicando la vida con el arroba escaping y con estas historias, macho, eres un pesado. Bueno, vale. Entonces, vamos al view controller y hago lo mismo. Entonces, aquí en el view load, perdonad, aquí en el view load le digo manager connection punto CalLogin. ¿Por qué no se refleja? Porque no he guardado, ¿no? Command S de Sevilla. Y aquí le digo command B de Barcelona para que el compilador se entere de qué va la vaina. Y aquí llamo a CalLogin2. Aquí está, ¿vale? Y le paso por Pedrito y da igual, lo que sea. 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Claro, ¿aquí qué pasa? Command B de Barcelona. ¿Aquí qué pasa? Que yo no puedo llamar aquí a esta función. Aquí me está diciendo, oye, que esto, la llamada a esta función no es usual, es inusual, ¿no? Esto no puedes hacerlo así. Espérate que tengo aquí una cosa en el chat, voy a ver qué me estáis diciendo. Esas reflexiones me suenan. Vale. Entonces, esto no se puede hacer así. Partiendo ya de la base de que no puedes usar una función con una closure con escape como usarías una función que no la tiene con algo que te está devolviendo, con un retorno. ¿Por qué? Porque te está diciendo que esto no es usual. ¿Qué vas a hacer con esto? Nada, no va a pasar nada. Nada, absolutamente nada. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Pues hombre, si una función te está devolviendo un objeto de tipo string, te está devolviendo una cadena de caracteres, lo suyo es que se la asignes a un objeto del mismo tipo. En este caso, lo que deberíamos hacer ya de entrada es crear una propiedad, ¿no? Entonces aquí le decimos str, por ejemplo. Perfecto, ya está, ¿vale? He declarado ya más uso de memoria, insisto, crear un objeto que no creas cuando tienes una closure con escape, pero bueno, por aquí podríamos pasar con tal de no aprendernos a usar las closure con escape. Entonces, vale, genial, ya tengo aquí en str lo que me está devolviendo la función CalLogin2. Y ahora ya, pues muy sencillito, le digo print y le digo que me imprima str. Genial, perfecto, maravilloso. Vamos a compilar. Y entonces aquí debería poner el usuario Sergito ha sido logado correctamente y el usuario Pedrito ha sido logado correctamente también. Perfecto, muy bien. Fenómeno, fantástico, maravilloso. Ahora, ¿qué pasa cuando las operaciones que hay que hacer aquí, eso es importante, dejar el trocito pan o el calamar que os estéis comiendo en este momento o la bocata tortilla, porque esto es importante. Vale. ¿Qué pasa cuando en esta implementación de CalLogin2 hay tareas que pueden demorarse en el tiempo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando hay tareas que pueden demorarse en el tiempo? ¿Vale? ¿Qué pasa con eso? Pues lógicamente que vamos a tener un problema.
¿vale? Vamos a tener un problema. ¿Qué problema vamos a tener? Pues que puede ser que cuando tú llames a esa función, ¿de acuerdo? Cuando tú llames a esa función y esa función se empieza a ejecutar todo, pues puede ser que no le dé tiempo y entonces lo que quieras devolver no lo devuelva, ¿vale? Entonces ahí tendríamos un problema, ¿vale? Tendríamos un problema. Espérate que me estáis escribiendo por el chat. Que si el return depende de esas tareas no va a devolver un resultado correcto. Muy bien, Juan José, muy bien, Juanjo. Eso es. Es decir, aquí ¿qué estamos haciendo? Llamamos a la función y no hacemos nada, absolutamente nada. Directamente devolvemos return, devolvemos el string. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí tengo que hacer, como tendría que hacer, la llamada al servidor? Que esto es un proceso que no va en el hilo principal, que tiene su demora, porque tienes que llamar al servidor, el servidor te da una respuesta, sí, tú al usuario le tienes que ir con la ruletilla, pero cuando tú tienes una función con un tipo de retorno, esto no espera, macho. Esto no espera. O sea, llamas y te devuelve. Vamos a simular eso. ¿Cómo podemos simular eso? De la siguiente manera. Aquí vamos a cambiar esto, vamos a declarar una variable, en este caso va a ser una variable str, le decimos que es de tipo string, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a usar Grand Central Dispatch, vamos a usar gcd, dispatch queue, .main.async after, ¿de acuerdo? Usamos async after, ¿de acuerdo? Esto va afuera. Bueno, DILLine esto iría dentro. Y aquí en DILLine le decimos .now, por ejemplo. Esto lo quitamos. ¿Vale? Aquí le decimos, perdonad, por ejemplo, 2 segundos. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos creando una cola de ejecución en el hilo principal. Da igual, podría ser en main o así o no, pero vamos, en el hilo principal. Pero con una demora. Con una demora de 2 segundos. 2 segundos, 1, e incluso más. O sea, una llamada a un servidor se puede demorar más de 2 segundos. Depende de la respuesta, de la saturación, en fin. Una serie de cosas. Lo normal es que sean milisegundos, ¿de acuerdo? Pero bueno, incluso con 1 segundo ya no nos daría tiempo, pero vamos a dejarlo en 2. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es darle al string, al str, es igual a esto. ¿Vale? Y aquí le decimos que nos devuelva str. ¿Vale? ¿Lo entendéis, verdad? Lo que estamos haciendo es darle al valor, es decir, como si hiciéramos una llamada a un servidor que se demora durante 2 segundos, ¿vale? Y luego devolver str, que es la variable que estamos declarando aquí. Genial, vamos allá. Vamos a darle al play, vamos a ver qué aparece aquí en la consola de depuración. ¿Vale? A ver qué ha pasado. Sí, directamente que no se está ejecutando. ¿De acuerdo? Es decir, no está apareciendo nada porque estoy imprimiendo str, pero no le está dando tiempo a devolverte el string que te tiene que devolver. No le está dando tiempo, amigo, amiga. ¿Por qué? Porque esto va como un tiro. Tú llamas a call login 2, tiene que devolver un string, pero esto sigue. Y cuando llega aquí a devolverte el string, ¿qué te devuelve? El string vacío. Te devuelve el string vacío porque aquí se está demorando la operación 2 segundos y no le está asignando el valor. ¿De acuerdo? Ve a ver el chat que me estáis escribiendo. Efectivamente, Juan José, ¿es un resultado correcto? Claro, claro, efectivamente. Entonces, ¿ahora entendéis cuál es la diferencia entre una closure con escape y una función que tiene un retorno de tipo string o de cualquier otro tipo? Me da igual. Entonces, la lección, el takeaway, lo que tenéis que llevaros es, si la función tiene que realizar tareas que se van a demorar en el tiempo, ya sea en el principal o en background, la llamada a un servidor es en background, no es exactamente este mismo ejemplo, pero da igual. El caso es que se demore o se pueda demorar esas operaciones, ahí siempre vas a usar o protocolos de delegación o una closure con escape, pero no puedes usar una función con retorno porque puede que no le dé tiempo
a ejecutar todas las tareas antes de que te tenga que devolver un valor. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Dice Ainara, vaya, curioso, eso me pasaba con los alert controllers, que hasta que no puse el código dentro del completion, la app seguía como si nada, sin esperar a aceptar ni cancelar. Sí, suele pasar también ahí estaríamos hablando ya del ciclo de vida de una vista. ¿De acuerdo? El ciclo de vida de una vista. ¿Qué pasa? Que cuando tú presentas una vista, eso está en el hilo principal. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque UIKit no es seguro en un entorno multitarea. ¿Qué pasa? Que si tú tienes que presentar una vista, como es el View Controller, y luego quieres superponer otra vista, que sea un Alert Controller, ahí, si no gestionas eso bien, directamente te aparece y se pira. Ahí me parece que es lo que vimos con GCD, lo pusimos dentro de un dispatch.main.async y se mostró perfectamente. ¿De acuerdo? Grand Central Dispatch, creamos una cola de ejecución, aunque sea dentro del hilo principal, es otra cola de ejecución y es programación concurrente, ¿de acuerdo? Entonces tienes tu View Controller y tienes tu Alert Controller, que es otra vista. Genial. Va por ahí, Ainara, efectivamente. Pero bueno, este ejemplo de usar Grand Central Dispatch es simplemente para simular una tarea que puede demorarse en el tiempo. De ahí que no podamos usar un string con retorno y sí que sería óptimo y sería lo que tenemos que usar una closure con escape. ¿Vale? Si tenéis dudas, tenéis el chat y si queréis abrir el micro lo vemos perfectamente y hablamos, ¿vale? Voy a ver si tengo alguna cosilla más que deciros, que tengo aquí mi chuletilla. Primero closure con escape, demostración de variable global. Bueno, pues esto era lo que venía a contaros esta tarde-noche. Y con esto yo creo que hemos visto protocolo de delegación y closure con escape, y además hemos visto cómo en un ejemplo pues si se demora la tarea es mejor usar closure con escape. Una última cosa, ya lo dejamos aquí de alto. Una última cosa. Gestionar datos en un proyecto de iOS. Hay una cosa, una forma de hacerlo también que son las variables globales. ¿De acuerdo? Las variables globales son una forma súper guay de cagarla en un proyecto. Porque una variable global es como un sinsentido, algo que no controlas. Fíjate, yo estoy dentro de la clase class. Aquí termina la clase class, ¿eh? La clase class. La clase class termina aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo aquí, fuera de la clase, declarar una variable y digo str global, ¿no? Bueno, pues muy bien. Y le digo que es igual a un string. ¿Vale? Genial. ¿Qué pasa? Que yo voy a poder acceder a esta variable global desde cualquier sitio de mi aplicación. Desde cualquier sitio. Claro, dices tú, va, Sergio, pues entonces ni closure con escape, ni protocolo, ni delegado, ni nada de nada. Me creo una variable global en mi modelo de datos y la enchufo lo que sea y la puedo llamar de cualquier sitio. Vale, eso va a funcionar, pero primero, estás haciendo un uso inadecuado de lo que es la gestión de recursos y de memoria de tu aplicación, porque cuando tú declaras una variable global, es decir, que está en un archivo, en este caso está en un archivo que se llama managerconnection.swift, pero está fuera de la clase managerConnection, ¿de acuerdo? Estás declarando una propiedad en un archivo de Swift, esa propiedad es accesible desde toda tu aplicación, pero cuando tú creas esto, estás creando un monstruo, ¿de acuerdo? Porque esto consume una cantidad de recursos impresionantes, porque está declarando una variable y entonces el sistema ARC está reservando memoria para una variable que va a estar siempre viva y que va a ser accesible desde toda tu aplicación. Por lo tanto, si tú creas 50 o 60 variables de estas globales para gestionar datos, es posible que en algún momento tu aplicación explote. ¿De acuerdo? No es una buena práctica declarar variables globales, nunca. Y quien diga lo contrario, pues bueno, que me argumente algo de peso para que se puedan usar o que se deban usar. Eso lo primero, mala gestión de recursos del sistema de la memoria. Segundo, si tu aplicación está llena de variables globales, eso va a ser inmantenible. Dentro de un año, cuando quieras hacer una actualización o cuando quieras modificar algo o quieras hacer un evolutivo, no vas a saber ni por dónde te andas, porque vas a tener una clase que llama una variable global, que no sabes ni dónde está, que no sabes ni cómo se llama, en fin, puede ser un infierno aterrador. ¿De acuerdo? Entonces, las variables globales, no. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que fíjate, para que veas lo que digo, desde aquí, desde el View Controller, desde el View Controller, el View DILLOA, yo puedo decir, ¿cómo le he llamado? Ya no me acuerdo ni cómo le he llamado, str global.
STR global y aquí la tengo, ¿de acuerdo? Está aquí, es aquí, yo le puedo decir, no hagas esto sin la supervisión de un adulto. ¿Vale? Ya le estoy asignando un valor a mi variable global. Yo esto ya luego la puedo pasar por inyección de dependencias a otra vista, patatín, patatán. Mala práctica, ya te digo. No lo hagas, por favor. Usa delegación, usa las closure con escape, usa inyección de dependencias, usa cualquier otro mecanismo, notificaciones, persistencia en un user default, yo qué sé, pero no hagas variables globales. ¿Vale? Bueno, pues esto ya sí que era lo último. Así que simplemente muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Ha sido un placer, me encanta este tipo de eventos que inauguramos, además el primero que hago para Campus IOS Online, clases en directo. Lo seguiré haciendo una vez al mes, ¿de acuerdo? Entonces, genial, ¿vale? Vamos a seguir estas clases porque yo creo que a mí me gusta hacerlo y yo creo que aquí también se aprende. En este caso no han aparecido dudas, pero bueno, si en un momento dado hubierais tenido alguna, pues también se podría haber resuelto, ¿vale? Entonces nada, chicos, chicas, que un placer para mí. Muchísimas gracias por estar aquí. Que paséis una buena noche, una buena semana y que seguimos en Campus IOS Online. Por cierto, estoy terminando. Bueno, yo más o menos a la mitad, ¿eh? No estoy terminando, voy a ser claro y sincero, el curso que os prometí de test unitarios en iOS, ¿de acuerdo? Entonces, test unitarios en iOS será el próximo curso que colgaré en Campus IOS Online. Ya hay un montón de cursos en Campus IOS Online que he ido añadiendo estos días, ¿de acuerdo? Del campus antiguo, los he juntado en cursitos y ya están en la nueva plataforma. Y nada, que seguimos aquí dándole a la tecla, ¿eh? Que aunque la crisis de los 40 me ha tocado un poco los bemoles hace unos días, pues que ya estoy aquí al pie del cañón y aquí en directo compartiendo mi sabiduría con todos vosotros. Un placer. Chicos, chicas, finalizo la reunión, la clase online en directo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima, el mes que viene. A tope, a tope. Campus IOS Online. Adiós.